Muy bien, muy buenos días a todas y a todos. Vamos a dar continuidad a la clase de Enfermería en Salud Mental. Hoy vamos a trabajar, darle continuidad, como bien decía recién, al concepto de salud mental. Vamos a ver algunos de los factores que influyen las funciones psíquicas superiores y la semiología en salud mental. Avanzamos. Hemos visto ya unas de las definiciones de salud mental y en particular retomamos la de salud mental. Se define, como ya habíamos dicho, como el estado de completo bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, esas que surgen todos los días, y puede trabajar de forma productiva. ¿Sí? Puede realizarlo en el ámbito en el que se encuentre de manera fructífera y además es capaz de contribuir eh, favorablemente a su comunidad. Hablando de factores en la salud mental, podemos mencionar tres aspectos claves que tienen que ver, uno con la herencia, otro con el ambiente y el tercero con el aprendizaje. A medida que vayamos desarrollando la currícula de esta cátedra, vamos a ir ahondando en estos aspectos que yo en este momento simplemente voy a ir sintetizando para darles una guía para que puedan trabajar con mayor eficacia los textos que luego les voy a compartir. ¿Sí? Esos textos que les voy a compartir tienen la finalidad de que vayamos trabajando aquellos aspectos que habíamos mencionado en la primera clase que tienen que ver con ese autoconocimiento necesario en todo profesional de la enfermería para poder brindar cuidados a las otras personas, a las familias y a las comunidades. El primero es Encuentra tu elemento de Ken Robinson. Ahí se van a encontrar con algunas definiciones teóricas y un aspecto clave que me interesa que ustedes vayan trabajando con este texto durante esta semana tiene que ver con los ejercicios que se proponen en este capítulo, ¿sí? Para el que le interese, también puede hacerse de este gran capital que es tener un libro en las manos. El segundo texto que voy a compartirles es Epidemiología en Salud Mental y Adicciones. Ahí vamos a ver cómo el entorno, la situación económica y demás aspectos que acá se analizan modifican las condiciones de salud mental de las personas, con asociándolo a una de las problemáticas claves en esta población de análisis, que es la población adolescente y juvenil. El tercer material que les voy a compartir tiene que ver con un análisis eh, histórico desde la perspectiva de Bernabé Tamayo. Solo tomamos el capítulo 1 para situarnos históricamente en esos procesos que se fueron desarrollando hasta encontrarnos aquí en la actualidad. El cuarto texto también trabajando la idea de estos cambios que se pueden suscitar durante el periodo de la adolescencia y la juventud, les comparto precisamente salud mental de las personas jóvenes. Si bien la población analizada tiene que ver más con un país desarrollado como lo es España, ya sabemos y han estudiado ustedes previamente y seguirán estudiando que el perfil epidemiológico de nuestro país, aún siendo un país en vías de desarrollo, subdesarrollado, como en otras ocasiones se puede denominar de otra manera, las matrices epidemiológicas son compartidas con los países de mayor grado de desarrollo. Para finalizar con los textos que van a tener oportunidad y posibilidad de leer esta semana, el profesional reflexivo. Ahí vemos uno de los aspectos vinculados a las diferentes áreas
de salud mental desde las cuales un profesional de la salud, enfermero, médico, psicólogo, etcétera, pueden abordar y de hecho abordan dentro del contexto histórico en el que se encuentran el área de salud mental, ¿sí? Seguimos entonces con herencia y factores. La herencia, un aspecto clave, ya sabemos que el genoma humano ha sido descrito, que durante unos cuantos años desde el descubrimiento del genoma humano se le atribuyó este factor genético a las causales de enfermedades. Hoy está bastante controvertida la hipótesis. Sí sabemos que hay factores hereditarios de la persona que pueden predisponer a que algunos aspectos de esta temática de la salud mental puedan verse afectados, modificados, ¿sí? El ambiente es otro de los factores que influyen, la situación económica, y si no, pensemos en los últimos 20 años de nuestra historia y cómo las diferentes instancias económicas en 2001, la aparición del corralito y la pérdida de eh, trabajo generó en el área específica de salud mental problemas asociados a los ingresos económicos de las personas, la pérdida laboral y sabemos, porque hay registro y evidencia epidemiológica de cómo aumentaron las consultas por salud mental y en particular por depresión. Volvemos a traer a la historia lo que estamos atravesando, esta pandemia. También acá vemos cómo han aparecido nuevos cuadros como estrés postraumático que se han perpetuado en el tiempo como consecuencia de la prolongación de esta situación de riesgo potencial de pérdida de la salud. La salud física también, como parte de este contexto ambiental, en función de múltiples factores que ustedes ya han venido trabajando en otras cátedras. Esa que está charlando con ustedes también es mi perrita Coca, que cuando empiezo a hablar responde. Bueno, decía la salud física. Imaginemos qué sucede con esta persona que está internada como consecuencia de padecer COVID y cómo su aparato psíquico se ve modificado al estar en una situación de aislamiento donde las personas que entran en vínculo con ella también están con una barrera de equipo de protección personal y todo lo que esto puede desencadenar. Desencadenar en sentimientos aparecen aquí y cómo el despegarse de la familia, el estar aislado o aislada de la familia, puede llevar a aparición de ciertos trastornos que tendremos que tener en cuenta, estar alertas para poder detectarlos precozmente. Y que van a requerir también de acciones en consecuencia. El aprendizaje, los aprendizajes que se realizan ya desde, y acá puse interacción entre el niño y su familia en las primeras etapas de la vida, incluyo lo que van a estudiar por ahí con mucho más detenimiento en el siguiente cuatrimestre en enfermería materno-infantil y en psicología evolutiva, que tiene que ver con estos saberes que va incorporando desde lo vivencial el niño ya en el útero materno. Los sonidos, sensaciones y demás que se van imprimiendo. ¿Sí? No podríamos hablar ya de aparato psíquico que lleva más tiempo de desarrollo, pero sí van siendo esbozos de
durante las primeras etapas de la vida de esos aprendizajes vinculares, fundamentalmente con los primeros con los que se va a encontrar, que son los miembros primitivos de su familia. Retomamos la visión de las necesidades desde el enunciado de Maslow, y ustedes también han estado trabajando al respecto durante el año pasado, y es claro y sabemos que para llegar a la cúspide de esta pirámide que propone Maslow, hay una serie de necesidades que deben ser satisfechas. En primer lugar, las necesidades fisiológicas. Pensemos en la persona internada en aislamiento por COVID, o aquella que está aislada por elección porque eh, ha detectado que han aparecido signos o síntomas y está en su casa, en una habitación, con una puerta de por medio, y recibe nutrientes, ¿sí?, como necesidad biológica que debe satisfacerse, ¿sí? Son las primeras que se deben cubrir, como decimos, ¿sí?, como lo es respirar, ¿sí? También en el segundo escalón, aquellas necesidades de seguridad y protección. Si no están cubiertas, por ejemplo, el hecho de la seguridad ambiental, el tener un techo, una casa, un lugar donde dormir, las necesidades mínimas y básicas satisfechas, este escalón no se habrá cumplido. El hecho de vincularse, el escalón que descrito aquí como amor o vinculación con unos otros u otras, que son quienes van a darme la posibilidad de mirarme, despejarme, de encontrar en esos otros el reconocimiento de mi propia individualidad, ¿sí? La autoestima, eso que construimos, este atributo que construimos durante el periodo de la adolescencia, en la búsqueda de la identidad, y que se va desarrollando en la medida que nos vamos permitiendo y somos estimulados por unos otros al logro de objetivos. Objetivos que pueden desarrollarse durante el periodo de escolarización, en la adquisición de una profesión, etcétera. Y la autorrealización, que tiene múltiples aspectos eh, asociados a la trascendencia, a la realización, como bien su nombre lo dice, de aquellos logros, metas, aspiraciones que cada persona en particular, tiene para su propia vida. Otro aspecto sumamente importante que vamos a ir trabajando, y ustedes ya estuvieron leyendo esta semana, es acerca de el marco legal del abordaje de la salud mental en nuestro país a partir de la sanción y reglamentación de la Ley 26.657. En este marco se reconoce a la salud mental, como bien aquí estarán leyendo, como un proceso determinado por componentes que ya mencionamos en el encuentro pasado: los históricos, los socioeconómicos, los culturales, los biológicos y los psicológicos. Nuestro Estado, el Estado de la Nación Argentina, reconoce a las personas con padecimiento mental, entre otros, el derecho a que dicho padecimiento no sea considerado un estado inmodificable, sino que pueden realizarse diversas intervenciones en los 3 niveles de prevención para que este estado se modifique. ¿De acuerdo? Bien. En relación a este aspecto que también han estado leyendo durante esta semana, los diferentes recorridos históricos
de la salud mental, la internación dentro del marco de esta ley es considerada como un recurso terapéutico de carácter restrictivo. ¿Sí? Muchos años atrás sabíamos y se consideraba que todo enfermo mental debía estar institucionalizado. Hoy este paradigma ha dejado de tener vigencia y se promueve la atención de la salud mental, no solo en el primer nivel, sino en el segundo, de manera que la persona pueda mantener el vínculo con su entorno social, familiar, laboral, etcétera. Solo puede llevarse a cabo el encierro, dice, cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario o social, salvo en aquellas excepciones que, por razones terapéuticas debidamente fundadas, establezca el equipo interviniente. Dentro de estas cuestiones tienen que ver con la propia seguridad física, biológica de la persona y la seguridad de terceros. ¿Sí? Mientras tanto, la ley es explícita al respecto y el encierro es de carácter restrictivo y con solo finalidades terapéuticas que no pueden llevarse a cabo, por ejemplo, en los hospitales de día. La Organización Mundial hablemos aquí de otro aspecto que vamos a ir desarrollando a medida que vayamos avanzando. En relación al rol de enfermería, la Organización Mundial de la Salud establece una clara definición del papel del profesional de enfermería, no solo en el área de salud mental que podríamos atribuirle a esta esfera del cuidado previo a la aparición de enfermedades o más próximo al primer nivel de prevención, sino también a aquellos que requieren tratamiento psiquiátrico, no intervenciones clínicas, sino otro tipo de intervenciones donde la psiquiatría y la medicación de estas personas es uno de los aspectos, si no el más relevante, el que aparece o se impronta como un cambio en las otras estrategias. La asistencia en la enfermería psiquiátrica es un proceso interpersonal, siempre donde hay una multiplicidad de actores desde el sistema de salud, la enfermería es una de las profesiones, hay múltiples, como vamos a ver, terapias o terapistas ocupacionales, psicólogos, psiquiatras, entre otros, por mencionar algunos, y en el que cada profesional presta atención no solo al individuo, a la persona con necesidad de terapéutica, sino también a su familia y a la comunidad en la cual se promueve insertar a esa persona para promover la salud mental, prevenir la enfermedad y afrontar las experiencias de estrés y de enfermedad mental. Los ayuda a readaptarse y encontrar significados en estas experiencias, ¿sí? Y aquí hablamos de todo el recorrido de la historia natural de la enfermedad, en este caso también. Bien, siguiendo con el rol de enfermería, hablemos de aquellas intervenciones en todos los niveles de atención. En el primer nivel de prevención, con actividades de prevención, de educación para la salud, sobre todo en aquellas áreas donde hayamos detectado eh, mayor riesgo o donde los factores de protectores no se han desarrollado, aquellos aspectos que tienen que ver con la prevención y acá las herramientas para el tratamiento para la prevención de situaciones de estrés, por ejemplo,
son claves. Las del segundo nivel de prevención, que tienen que ver con un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno para reducir al máximo las complicaciones del tercer nivel de prevención y evitar, por ejemplo, la pérdida de la vida por uno de los factores, como puede ser el suicidio, del cual en mucho tiempo antes no se hablaba y hoy en día sabemos que es clave el tratamiento de este tipo de problemáticas desde lo discursivo, desde el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno y el seguimiento para evitar complicaciones mayores. También el uso de técnicas y métodos de enfermería para personalizar, capacitar y socializar al paciente psíquico. También fomentando el uso de estas herramientas en los tres niveles, y un punto clave tiene que ver con eh, procurar que su autonomía le llegue al máximo de su potencialidad y su calidad de vida. Ustedes ya estuvieron esta semana leyendo acerca de la importancia de este aspecto de calidad de vida, que no solo tiene que ver con el entorno externo, sino fundamentalmente con todo ese trabajo interior que cada persona debe, ¿sí? Y es preciso la intervención también en este caso de el profesional de enfermería para mejorar la calidad de vida de cada una de las personas con las que tenemos oportunidad de encontrarnos, no solo en el desarrollo profesional, sino también en el desarrollo familiar y social que nos toque la oportunidad de vincularnos. También es parte del rol de enfermería la identificación de la patología o el riesgo de la misma en forma precoz durante la consulta de enfermería, y me refiero a consulta de enfermería no solo la que realizamos en el consultorio de ingreso, en la realización de triage, cuando una persona ingresa a un servicio de hospitalario o un centro de atención de familia y salud, sino también en aquellas oportunidades que tenemos sumamente importantes a las que podemos acceder, por ejemplo, en el caso de las visitas domiciliarias, para algún control en particular, como el seguimiento de una embarazada, también para cuando hacemos algún relevamiento, por algún aspecto en particular que estemos analizando en esa comunidad, o simplemente cuando estamos realizando vacunación en esos grupos poblacionales que son nuestra responsabilidad. Otro de los roles claves de enfermería en salud mental tiene que ver con la derivación al profesional correspondiente, sin minimizar ningún factor que podamos haber detectado que por ahí tiene apariencia de complicación a nivel social y que puede tener, sí, compromiso en el área de salud mental. Pasamos ahora a otra de las cuestiones que serán claves, como la adquisición de elementos de valoración para el proceso de atención de enfermería en el área, y tiene que ver con el reconocimiento de las funciones psíquicas, que si bien ustedes ya las estuvieron estudiando en Introducción a las Ciencias Psicosociales el año pasado, es pertinente revisar cada una de ellas. El estudio y análisis de las funciones superiores permiten establecer una semiología. Esto nos va a permitir abordar a la persona, acá el título de paciente, si tuviera alguna patología, por convención dentro del ámbito de salud se utiliza esta terminología. Yo prefiero utilizar la palabra persona, que es mucho más abarcativa y pone a ese individuo
en su carácter de persona más integralmente y no desde una postura pacífica frente a su propia salud, en este caso de la salud mental. ¿Sí? Permite abordar a la persona, decía, de una manera clara y ordenada para poder establecer un plan de cuidados de enfermería adecuado al mismo. Dentro de las funciones psíquicas y la posibilidad de semiología en salud mental, es clave pensar en el estado de salud mental de la persona, que puede valorarse tal como se valora el estado físico, ¿sí? Nosotros desde primer año ustedes han aprendido cómo evaluar en orden cefalocaudal ciertos aspectos, características que son que entran dentro de lo que entre comillas podíamos llamar normalidad, lo más habitual, o dentro de los rangos o estereotipos asociados a la primera parte del proceso de la historia natural de la enfermedad. El análisis de las funciones psíquicas instauradas en la reciente psiquiatría y psicología permite una semiología ordenada que nos conduce a un diagnóstico precoz, a la elaboración de un plan de cuidados adecuado a esa persona en particular dentro de ese contexto familiar con las características peculiares que cada familia tiene y el entorno. Y cuando hablamos de entorno hablamos no solo del entorno social más próximo, en qué vecindario se mueve, quiénes son las personas referentes dentro de ese entorno del vecindario, sino también en aquellos otros contextos sociales donde la persona se desarrolla, como pueden ser el entorno escolar, laboral, entre otros. Es una herramienta fundamental en el diagnóstico de enfermería. Nos proporciona a nosotros, enfermeras y enfermeros, en el área de salud mental y psiquiatría, una herramienta para la evaluación y el diagnóstico con un mayor grado de profundidad, ¿sí? Y vamos entonces a cuáles son esas funciones psíquicas. Aquí planteo las de mayor relevancia para tener en cuenta. Ustedes van a ver que dentro de la bibliografía y algunas más, yo he tomado estas como claves en este aspecto que tiene que ver con la valoración de las mismas. Ellas son la conciencia, la atención, la sensopercepción, el pensamiento, el juicio, la imaginación, la memoria y la afectividad. Yendo a la semiología del paciente en salud mental, tenemos la diferenciación entre signos y síntomas. Ustedes recordarán ya desde el cuatrimestre anterior han estado trabajando signos y síntomas. Definimos como signos aquellos que nosotros podemos medir en un determinado gradiente y podemos compararlos con algunos valores o parámetros de referencia ya previamente establecidos. Los síntomas son aquellos que puede y de hecho existen en la medida que la persona manifiesta que ellos así lo son. Un ejemplo de signo tiene que ver, por ejemplo, con la temperatura. Yo puedo medir si está por encima o por debajo de 37 grados o síntomas como el dolor. La valoración completa del paciente en todas las esferas, mental, física, social, espiritual, es clave, no solo por el hecho de que estemos ante una problemática o una persona a la que queremos o pretendemos o analizamos, buscamos elementos, factores de riesgo, factores protectores en el área de salud mental, vamos a dejar de percibir lo que tiene que ver con la salud física, social y espiritual de la persona, ¿sí? El mantenimiento de la relación entre el profesional de enfermería y la persona en todo momento es clave. Uno de los aspectos que vamos a seguir analizando a medida que avancemos en el desarrollo de esta cátedra
va a tener que ver con la comunicación. El aspecto comunicacional y la comunicación asertiva, que también han comenzado a analizar ustedes en el cuatrimestre pasado, en Enfermería Médica 1, va a ser un aspecto clave para tener en cuenta en esta área también. Vayamos a una de las funciones que hemos mencionado, la atención. La atención es una capacidad del psiquismo de concentrarse en un objeto o actividad determinada. ¿Sí? La otra vez hablábamos de una postura, un mudra que me permite estar más concentrado y atento. ¿Sí? Como hay posturas físicas que promueven la atención, también hay características de esta función psíquica que tenemos que tener en cuenta. Es una función de foco, ¿sí? O polarización sobre un objeto. Hay un determinado objeto al cual considero necesario prestar atención, en este caso, a la descripción que estoy haciendo yo acerca de esta función psíquica. La atención puede ser de 3 tipos, y acá menciono la clasificación, esto es importante para tenerlo en cuenta, pero no solo como una clasificación, sino para poder observar las características de esta función en esta persona en particular. Puede ser reactiva, espontánea o provocada. Yo les digo, presten atención al sonido que van a escuchar, seguramente habrían prestado atención a ese chasquido de dedos. Y si les digo ahora y hago silencio, presten atención al sonido de fondo que puedan llegar a escuchar, podrán llegar a distinguir seguramente el canto de algunos pájaros y el sonido de coca que está ahí marcando su presencia. Podemos designar a las 2 primeras, a la reactiva espontánea, como atención involuntaria y a la segunda como atención voluntaria, que es presten atención al sonido y reconozcan. ¿Sí? Seguramente después de haber escuchado, ¿sí? Y es una de las posibilidades que sensorialmente tenemos para prestar atención y tiene que ver con la audición, a esta última como atención voluntaria, ¿sí? La atención entonces, en condiciones normales, la euprosexia es la focalización se desarrolla de manera normal. Acá estamos observando los diferentes gradientes, ¿sí?, de atención. Hiperprosexia cuando hay un aumento de esta atención voluntaria sobre la involuntaria. Hay un aumento de la focalización, esas personas que pueden, por ahí entraron a una habitación y le preguntan de qué color era la cortina, y por ahí en condiciones normales uno dice puede ser que sea cuadrillé, y la persona con hiperprosexia va a decirnos es cuadrillé y tiene color verde, marrón, con unas líneas ligeras, amarillas y transversales en blanco, supongamos, ¿sí? La hipoprosexia es el deterioro grave de la función de atención con déficit en la focalización o el retardo mental y otras complicaciones de enfermedades mentales. Y la paraprosexia es el desequilibrio entre la atención voluntaria y la involuntaria. La sensopercepción. Si la atención es una función de foco, la percepción es una función cognoscitiva de aprehensión. La sensopercepción corporal, la autopercepción, la invitación que les hice al principio para trabajar este artículo de Ken Robinson tiene que ver con eso, cómo nos autopercibimos a nosotros mismos. Así que no olviden
o tengan presente, estén atentas y atentos al desarrollo de esta actividad. Por medio de la sensopercepción, hay conciencia, se capta el material de conocimiento a quien reconoce como real y externo a uno mismo, ¿sí? Como por ejemplo, en este momento, qué temperatura hay dentro del ambiente en el cual ustedes están compartiendo este encuentro, esta reunión. La percepción es, pues, una construcción, ¿sí? Y no un simple reflejo de la realidad objetiva en el cerebro. Es una construcción que vamos haciendo y si yo les pido a ustedes ahora que cierren los ojos, imaginen una manzana, sientan en sus manos una manzana, vean qué características tiene una manzana, habrá algunos y algunas que pensarán en una manzana roja y otros en una manzana verde. Pueden tocarla, ¿sí? Si la tuvieran ahí al alcance de la mano, pero además pueden deconstruir ese objeto en una imagen percibida previamente. La sensopercepción, entonces, por lo que hemos ido diciendo hasta aquí, tiene un recorrido, realiza su recorrido a través y gracias al uso de estos aspectos que tienen que ver con la función visual, auditiva, táctil, olfativa y gustativa. Si no, pensemos en aquel aroma que me recuerda a las visitas a la casa de mi abuela o qué cocina mi mamá o mi papá los días domingos. ¿Mm? Entran en juego cada uno de estos aspectos de la percepción sensorial. Algunas alteraciones en la sensopercepción, para esto de la valoración, tienen que ver con alteraciones cuantitativas, pueden ser retardo o bien incremento de las percepciones por segundo o su abolición. Las alteraciones cualitativas, como las alucinaciones y las ilusiones, en el caso de las alucinaciones se produce por percepción sin tener en cuenta el objeto y las ilusiones se produce una percepción alterada del objeto, ¿sí? Bien, la conciencia, vamos a ella, es el proceso fisiológico en el cual el individuo mantiene un estado de alerta, ¿sí? Y después vamos a ver, y ustedes ya estuvieron viendo en la valoración, en la valoración de enfermería, cómo estos estados de alerta van sufriendo alteraciones y pueden sufrir alteraciones desde la conciencia total hasta el estado de coma, con pleno conocimiento de sí mismo y de su entorno, en esos gradientes que hablamos recién. Habla del nivel de orientación de la persona respecto de sí misma y del exterior. Puede ser autopsíquica y alopsíquica. Ahí hay orientación temporal, orientación espacial y orientación de la persona. Hasta aquí llegamos por hoy. Continuamos en la próxima semana, en el próximo encuentro. Los espero. Chequeen que tienen información y material en su plataforma. Un gusto. Nos vemos la próxima clase.